Damas y caballeros, hermanos y hermanas, me presento ante ustedes hoy con un mensaje de poder, de esperanza y de protección divina. Verán, el enemigo a veces tiene una manera de atacarnos de formas que ni siquiera anticipamos. Pero quiero que sepan algo ahora mismo. El plan de Dios para ustedes es mayor que cualquier mal que pueda lanzarse en su contra. Sé lo que se siente estar bajo ataque. Conozco el peso del miedo, la duda y la frustración. Pero también sé la fuerza que surge cuando te mantienes firme en la fe y declaras la autoridad de Dios sobre tu vida. No tienes que luchar tus batallas solo. Dios ya ha ido delante de ti. Él es el Dios que pelea por ti, que te defiende, que desactiva cada arma que el enemigo intenta usar contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que unámonos ahora mismo en el nombre de Jesús y cancelemos cada plan maligno, cada esquema y cada ataque que el enemigo ha puesto en tu contra. Repite después de mí: Padre Dios, vengo ante ti hoy con audacia y confianza, sabiendo que tú eres mi protector, mi escudo, mi libertador. Cancelo cada plan maligno, cada esquema y cada ataque que el enemigo ha establecido contra mí. Atego cada espíritu de destrucción, miedo y confusión, y los ordeno que abandonen mi vida en el nombre de Jesús. Declaro que mi mente está clara, mi corazón es fuerte y mi espíritu está protegido. Reclamo la victoria que ya es mía en Cristo Jesús. Cada trampa que se ha tendido, cada trampa destinada a dañarme, la declaro nula y sin efecto. El enemigo no puede prevalecer contra mí. Estoy cubierto por la sangre de Jesús. Cada maldición, cada fortaleza generacional, cada palabra negativa hablada sobre mi vida, las cancelo ahora mismo. Las reemplazo con las bendiciones de Dios, con favor, con paz, con éxito y con gozo. Declaro que estoy caminando en la autoridad que me has dado, Señor. Cada fuerza maligna, cada asignación de oscuridad, la declaro impotente. Declaro que tu voluntad para mi vida se cumplirá. Tus promesas son sí y amén. El plan de Dios para tu vida es mayor que cualquier plan maligno que el enemigo pueda intentar contra ti. En este mundo enfrentaremos luchas, desafíos y ataques de fuerzas que no podemos ver. Pero siempre debemos recordar que estos desafíos nunca son el final de nuestra historia. No importa lo que se nos lance, no puede compararse con la grandeza del plan divino de Dios para nosotros. Su plan es más grande, más poderoso, y está lleno de propósito que el enemigo no puede anular. Esta verdad debe ser una fuente de fuerza, consuelo y seguridad mientras navegamos por la vida. En la vida, a menudo nos encontramos en situaciones donde parece que todo se está desmoronando. Enfrentamos momentos de dificultad, incertidumbre e incluso traición. Estos momentos pueden sentirse abrumadores, como una sombra que constantemente nos pesa. Sin embargo, lo que debemos recordar en estos tiempos es que el plan de Dios para nosotros no cambia basándose en nuestras circunstancias. Su plan no se altera por los desafíos que enfrentamos, los enemigos que se levantan contra nosotros o las dificultades que encontramos. El enemigo puede intentar interrumpir tu paz, destruir tu esperanza o desviar tu destino, pero el plan de Dios permanece firme. Ninguna fuerza en este mundo puede igualar el poder del Todopoderoso. Cuando nos enfocamos en los desafíos o los obstáculos, es fácil perder de vista esta verdad mayor. Es fácil permitirnos sentir derrotados o desanimados, especialmente cuando el camino por delante parece incierto. Pero es precisamente en estos momentos que debemos cambiar nuestro enfoque y recordarnos que servimos a un Dios que es más grande que cualquier problema que enfrentemos. La Biblia nos dice, en Jeremías 29:11, que Dios conoce los planes que tiene para nosotros, planes para prosperarnos y no para perjudicarnos, planes para darnos un futuro y una esperanza. Esta es la verdad a la que debemos aferrarnos. No importa cuán grave pueda parecer la situación, el plan de Dios para nuestras vidas está lleno de esperanza y un futuro. El enemigo, sin embargo,
trabaja incansablemente para distraernos de esta verdad. Intentará hacernos dudar de la bondad de Dios y de su plan para nosotros a través del miedo, la ansiedad y la confusión. El enemigo busca hacernos cuestionar si las promesas de Dios son verdaderas, pero no estamos destinados a vivir con miedo. Estamos destinados a caminar en fe, sabiendo que el plan de Dios siempre es mayor que cualquier cosa que el enemigo pueda lanzarnos. El enemigo no puede cambiar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Sus esquemas pueden interrumpir momentáneamente nuestra paz o causar retrocesos temporales, pero nunca podrán robar el destino que Dios ha diseñado para nosotros. Piensa en la historia de José en la Biblia. Los hermanos de José, por celos y enojo, conspiraron para hacerle daño. Lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, un lugar lejos de su familia y de la vida que conocía. Si alguien hubiera tenido razones para cuestionar la bondad de Dios, habría sido José. Pero José fue un pecador. A pesar de la traición y las dificultades que enfrentó, el plan de Dios para la vida de José no pudo ser frustrado. A través de cada prueba, José fortaleció su fe y carácter. Y en última instancia, Dios utilizó cada circunstancia para posicionarlo para la grandeza. Su historia es un testimonio de que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios sigue trabajando tras bambalinas para cumplir su propósito divino. Así como el plan de Dios para José no pudo ser detenido, tampoco puede ser descarrilado el plan de Dios para tu vida. El enemigo puede intentar manipular las circunstancias, engañarte o llevarte por un camino que parece correcto en el momento. Pero el plan de Dios para ti siempre prevalecerá. Lo que el enemigo pretende para tu daño, Dios lo usará para el bien. Lo que el enemigo intenta destruir, Dios lo reconstruirá. El enemigo no puede anular el propósito divino que Dios ha establecido para ti desde el principio. Pero la clave para experimentar la plenitud del plan de Dios es confiar en Él completamente. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o sentiremos dolor. No significa que cada situación se resolverá inmediatamente según nuestras expectativas. Lo que significa confiar es que, incluso en medio de nuestras luchas, elegimos creer que Dios es soberano y que su plan para nosotros es mejor que cualquier cosa que podamos planear por nosotros mismos. Incluso cuando el camino es difícil, el plan de Dios sigue trabajando. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Puede que no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Isaías, Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros, y aquí es donde encontramos la paz. Podemos descansar en la seguridad de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando parece que todo se está desmoronando. No necesitamos tener todas las respuestas. Simplemente necesitamos confiar en que el plan de Dios para nosotros es mayor que cualquier cosa que podamos comprender. Él está trabajando de maneras que no podemos ver, orquestando cada detalle de nuestras vidas para cumplir su propósito. Esta seguridad debe llenarnos de coraje. El enemigo puede atacarnos desde todas las direcciones, pero podemos mantenernos firmes en la verdad de que el plan de Dios para nosotros no fallará. Cuando nos aferramos a esta verdad, nos volvemos inquebrantables. No tenemos que temer lo que el enemigo haga porque sabemos que, sea lo que sea que el enemigo nos lance, no puede compararse con el poder y la gloria de Dios. El enemigo no puede detener los planes de Dios. No puede quebrantarnos. No puede destruir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. El plan de Dios para tu vida está lleno de esperanza, propósito y un futuro más allá de cualquier cosa que el enemigo pueda intentar contra ti. Puede haber desafíos, puede haber momentos de duda, pero el plan de Dios es mayor. El enemigo puede intentar desanimarte, hacerte sentir insignificante o llevarte a creer que estás solo.
pero esas son mentiras. La verdad es que Dios está contigo y su plan para ti siempre prevalecerá. Cuando confías en Él, cuando crees que su plan es mayor que cualquier esquema maligno, comenzarás a ver la evidencia de su obra en tu vida. Comenzarás a caminar en la plenitud de sus bendiciones y experimentarás la victoria que viene al confiar en un plan soberano. Así que recuerda, sea lo que el enemigo intente hacer, el plan de Dios siempre es mayor. Él es la autoridad suprema en tu vida. Y ningún mal, ningún esquema y ninguna arma forjada contra ti prosperará jamás. Mantenerse firme en la fe es una de las acciones más poderosas que podemos tomar frente a la adversidad. La vida es impredecible y los desafíos a menudo llegan cuando menos los esperamos. Hay momentos en que parece que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, cuando las tormentas de la vida rugen contra nosotros y no sabemos a dónde acudir. Sin embargo, en estos mismos momentos, es crucial recordar que nuestra fe no es solo una creencia pasiva. Es una fuerza poderosa que, cuando se abraza completamente, nos ancla en medio de cualquier tormenta. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios. Se trata de confiar en su soberanía, su bondad y su plan definitivo para nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Cuando elegimos mantenernos firmes en la fe, estamos eligiendo creer que Dios es quien dice ser, que hará lo que dice que hará y que, sin importar cuán sombrío pueda parecer todo, Él está en control. Este tipo de confianza inquebrantable en el poder y la promesa de Dios nos permite atravesar las pruebas de la vida sin ser sacudidos, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos y trabajando en nuestro favor. Piensa en la historia de José en la Biblia. Los hermanos de José, por celos y enojo, conspiraron para hacerle daño. Lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, un lugar lejos de su familia, lejos de la vida que conocía. Si alguien hubiera tenido razones para cuestionar la bondad de Dios, habría sido José. Pero José fue un pecador. A pesar de la traición y las dificultades que enfrentó, el plan de Dios para la vida de José no pudo ser frustrado. A través de cada prueba, José fortaleció su fe y carácter. Y en última instancia, Dios utilizó cada circunstancia para posicionarlo para la grandeza. Su historia es un testimonio de que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios sigue trabajando tras bambalinas para cumplir su propósito divino. Así como el plan de Dios para José no pudo ser detenido, tampoco puede ser descarrilado el plan de Dios para tu vida. El enemigo puede intentar manipular las circunstancias, engañarte o llevarte por un camino que parece correcto en el momento. Pero el plan de Dios para ti siempre prevalecerá. Lo que el enemigo pretende para tu daño, Dios lo usará para el bien. Lo que el enemigo intenta destruir, Dios lo reconstruirá. El enemigo no puede anular el propósito divino que Dios ha establecido para ti desde el principio. Pero la clave para experimentar la plenitud del plan de Dios es confiar en Él completamente. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o sentiremos dolor. No significa que cada situación se resolverá inmediatamente según nuestras expectativas. Lo que significa confiar es que, incluso en medio de nuestras luchas, elegimos creer que Dios es soberano y que su plan para nosotros es mejor que cualquier cosa que podamos planear por nosotros mismos. Incluso cuando el camino es difícil, el plan de Dios sigue trabajando. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Puede que no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Isaías, Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros, y aquí es donde encontramos la paz. Podemos descansar en la seguridad de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando parece que todo se está desmoronando. No necesitamos tener todas las respuestas. Simplemente necesitamos confiar en que el plan de Dios para nosotros
es mayor que cualquier cosa que podamos comprender. Él está trabajando de maneras que no podemos ver, orquestando cada detalle de nuestras vidas para cumplir su propósito. Esta seguridad debe llenarnos de coraje. El enemigo puede atacarnos desde todas las direcciones, pero podemos mantenernos firmes en la verdad de que el plan de Dios para nosotros no fallará. Cuando nos aferramos a esta verdad, nos volvemos inquebrantables. No tenemos que temer lo que el enemigo haga porque sabemos que, sea lo que sea que el enemigo nos lance, no puede compararse con el poder y la gloria de Dios. El enemigo no puede detener los planes de Dios. No puede quebrantarnos. No puede destruir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. El plan de Dios para tu vida está lleno de esperanza, propósito y un futuro más allá de cualquier cosa que el enemigo pueda intentar contra ti. Puede haber desafíos, puede haber momentos de duda, pero el plan de Dios es mayor. El enemigo puede intentar desanimarte, hacerte sentir insignificante o llevarte a creer que estás solo. Pero esas son mentiras. La verdad es que Dios está contigo y su plan para ti siempre prevalecerá. Cuando confías en Él, cuando crees que su plan es mayor que cualquier esquema maligno, comenzarás a ver la evidencia de su obra en tu vida. Comenzarás a caminar en la plenitud de sus bendiciones y experimentarás la victoria que viene al confiar en un plan soberano. Así que recuerda, sea lo que el enemigo intente hacer, el plan de Dios siempre es mayor. Él es la autoridad suprema en tu vida, y ningún mal, ningún esquema y ninguna arma forjada contra ti prosperará jamás. Mantenerse firme en la fe es una de las acciones más poderosas que podemos tomar frente a la adversidad. La vida es impredecible, y los desafíos a menudo llegan cuando menos los esperamos. Hay momentos en que parece que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, cuando las tormentas de la vida rugen contra nosotros y no sabemos a dónde acudir. Sin embargo, en estos mismos momentos, es crucial recordar que nuestra fe no es solo una creencia pasiva. Es una fuerza poderosa que, cuando se abraza completamente, nos ancla en medio de cualquier tormenta. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios. Se trata de confiar en su soberanía, su bondad y su plan definitivo para nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Cuando elegimos mantenernos firmes en la fe, estamos eligiendo creer que Dios es quien dice ser, que hará lo que dice que hará y que sin importar cuán sombrío pueda parecer todo, Él está en control. Este tipo de confianza inquebrantable en el poder y la promesa de Dios nos permite atravesar las pruebas de la vida sin ser sacudidos, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos y trabajando en nuestro favor. Piensa en la historia de José en la Biblia. Los hermanos de José, por celos y enojo, conspiraron para hacerle daño. Lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, un lugar lejos de su familia, lejos de la vida que conocía. Si alguien hubiera tenido razones para cuestionar la bondad de Dios, habría sido José. Sin embargo, a pesar de la traición y las dificultades que enfrentó, el plan de Dios para la vida de José no pudo ser frustrado. A través de cada prueba, José fortaleció su fe y carácter, y en última instancia, Dios utilizó cada circunstancia para posicionarlo para la grandeza. Su historia es un testimonio de que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios sigue trabajando tras bambalinas para cumplir su propósito divino. Así como el plan de Dios para José no pudo ser detenido, tampoco puede ser descarrilado el plan de Dios para tu vida. El enemigo puede intentar manipular las circunstancias, engañarte o llevarte por un camino que parece correcto en el momento. Pero el plan de Dios para ti siempre prevalecerá. Lo que el enemigo pretende para tu daño, Dios lo usará para el bien. Lo que el enemigo intenta destruir, Dios lo reconstruirá. El enemigo no puede anular el propósito divino que Dios ha establecido para ti desde el principio. Pero la clave para experimentar la plenitud del plan de Dios es confiar en Él completamente.
Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o sentiremos dolor. No significa que cada situación se resolverá inmediatamente según nuestras expectativas. Lo que significa confiar es que, incluso en medio de nuestras luchas, elegimos creer que Dios es soberano y que su plan para nosotros es mejor que cualquier cosa que podamos planear por nosotros mismos. Incluso cuando el camino es difícil, el plan de Dios sigue trabajando. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Puede que no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Isaías, Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros, y aquí es donde encontramos la paz. Podemos descansar en la seguridad de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando parece que todo se está desmoronando. No necesitamos tener todas las respuestas. Simplemente necesitamos confiar en que el plan de Dios para nosotros es mayor que cualquier cosa que podamos comprender. Él está trabajando de maneras que no podemos ver, orquestando cada detalle de nuestras vidas para cumplir su propósito. Esta seguridad debe llenarnos de coraje. El enemigo puede atacarnos desde todas las direcciones, pero podemos mantenernos firmes en la verdad de que el plan de Dios para nosotros no fallará. Cuando nos aferramos a esta verdad, nos volvemos inquebrantables. No tenemos que temer lo que el enemigo haga porque sabemos que, sea lo que sea que el enemigo nos lance, no puede compararse con el poder y la gloria de Dios. El enemigo no puede detener los planes de Dios, no puede quebrantarnos, no puede destruir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. El plan de Dios para tu vida está lleno de esperanza, propósito y un futuro más allá de cualquier cosa que el enemigo pueda intentar contra ti. Puede haber desafíos, puede haber momentos de duda, pero el plan de Dios es mayor. El enemigo puede intentar desanimarte, hacerte sentir insignificante o llevarte a creer que estás solo. Pero esas son mentiras. La verdad es que Dios está contigo y su plan para ti siempre prevalecerá. Cuando confías en Él, cuando crees que su plan es mayor que cualquier esquema maligno, comenzarás a ver la evidencia de su obra en tu vida. Comenzarás a caminar en la plenitud de sus bendiciones y experimentarás la victoria que viene al confiar en un plan soberano. Así que recuerda, sea lo que el enemigo intente hacer, el plan de Dios siempre es mayor. Él es la autoridad suprema en tu vida, y ningún mal, ningún esquema y ninguna arma forjada contra ti prosperará jamás. Mantenerse firme en la fe es una de las acciones más poderosas que podemos tomar frente a la adversidad. La vida es impredecible y los desafíos a menudo llegan cuando menos los esperamos. Hay momentos en que parece que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, cuando las tormentas de la vida rugen contra nosotros y no sabemos a dónde acudir. Sin embargo, en estos mismos momentos, es crucial recordar que nuestra fe no es solo una creencia pasiva. Es una fuerza poderosa que, cuando se abraza completamente, nos ancla en medio de cualquier tormenta. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios. Se trata de confiar en su soberanía, su bondad y su plan definitivo para nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Cuando elegimos mantenernos firmes en la fe, estamos eligiendo creer que Dios es quien dice ser, que hará lo que dice que hará, y que, sin importar cuán sombrío pueda parecer todo, Él está en control. Este tipo de confianza inquebrantable en el poder y la promesa de Dios nos permite atravesar las pruebas de la vida sin ser sacudidos, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos y trabajando en nuestro favor. Piensa en la historia de José en la Biblia. Los hermanos de José, por celos y enojo, conspiraron para hacerle daño. Lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, un lugar lejos de su familia, lejos de la vida que conocía. Si alguien hubiera tenido razones para cuestionar la bondad de Dios,
habría sido José, pero José fue un pecador. A pesar de la traición y las dificultades que enfrentó, el plan de Dios para la vida de José no pudo ser frustrado. A través de cada prueba, José fortaleció su fe y carácter, y en última instancia, Dios utilizó cada circunstancia para posicionarlo para la grandeza. Su historia es un testimonio de que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios sigue trabajando tras bambalinas para cumplir su propósito divino. Así como el plan de Dios para José no pudo ser detenido, tampoco puede ser descarrilado el plan de Dios para tu vida. El enemigo puede intentar manipular las circunstancias, engañarte o llevarte por un camino que parece correcto en el momento. Pero el plan de Dios para ti siempre prevalecerá. Lo que el enemigo pretende para tu daño, Dios lo usará para el bien. Lo que el enemigo intenta destruir, Dios lo reconstruirá. El enemigo no puede anular el propósito divino que Dios ha establecido para ti desde el principio. Pero la clave para experimentar la plenitud del plan de Dios es confiar en Él completamente. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o sentiremos dolor. No significa que cada situación se resolverá inmediatamente según nuestras expectativas. Lo que significa confiar es que, incluso en medio de nuestras luchas, elegimos creer que Dios es soberano y que su plan para nosotros es mejor que cualquier cosa que podamos planear por nosotros mismos. Incluso cuando el camino es difícil, el plan de Dios sigue trabajando. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Puede que no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Isaías, Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Y aquí es donde encontramos la paz. Podemos descansar en la seguridad de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando parece que todo se está desmoronando. No necesitamos tener todas las respuestas. Simplemente necesitamos confiar en que el plan de Dios para nosotros es mayor que cualquier cosa que podamos comprender. Él está trabajando de maneras que no podemos ver, orquestando cada detalle de nuestras vidas para cumplir su propósito. Esta seguridad debe llenarnos de coraje. El enemigo puede atacarnos desde todas las direcciones, pero podemos mantenernos firmes en la verdad de que el plan de Dios para nosotros no fallará. Cuando nos aferramos a esta verdad, nos volvemos inquebrantables. No tenemos que temer lo que el enemigo haga porque sabemos que, sea lo que sea que el enemigo nos lance, no puede compararse con el poder y la gloria de Dios. El enemigo no puede detener los planes de Dios. No puede quebrantarnos. No puede destruir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. El plan de Dios para tu vida está lleno de esperanza, propósito y un futuro más allá de cualquier cosa que el enemigo pueda intentar contra ti. Puede haber desafíos, puede haber momentos de duda, pero el plan de Dios es mayor. El enemigo puede intentar desanimarte, hacerte sentir insignificante o llevarte a creer que estás solo. Pero esas son mentiras. La verdad es que Dios está contigo y su plan para ti siempre prevalecerá. Cuando confías en Él, cuando crees que su plan es mayor que cualquier esquema maligno, comenzarás a ver la evidencia de su obra en tu vida. Comenzarás a caminar en la plenitud de sus bendiciones y experimentarás la victoria que viene al confiar en un plan soberano. Así que recuerda, sea lo que el enemigo intente hacer, el plan de Dios siempre es mayor. Él es la autoridad suprema en tu vida, y ningún mal, ningún esquema y ninguna arma forjada contra ti prosperará jamás. Mantenerse firme en la fe es una de las acciones más poderosas que podemos tomar frente a la adversidad. La vida es impredecible y los desafíos a menudo llegan cuando menos los esperamos. Hay momentos en que parece que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, cuando las tormentas de la vida rugen contra nosotros y no sabemos a dónde acudir. Sin embargo, en estos mismos momentos,
Es crucial recordar que nuestra fe no es solo una creencia pasiva, es una fuerza poderosa que, cuando se abraza completamente, nos ancla en medio de cualquier tormenta. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios, se trata de confiar en su soberanía, su bondad y su plan definitivo para nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Cuando elegimos mantenernos firmes en la fe, estamos eligiendo creer que Dios es quien dice ser, que hará lo que dice que hará y que, sin importar cuán sombrío pueda parecer todo, Él está en control. Este tipo de confianza inquebrantable en el poder y la promesa de Dios nos permite atravesar las pruebas de la vida sin ser sacudidos, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos y trabajando en nuestro favor. Piensa en la historia de José en la Biblia. Los hermanos de José, por celos y enojo, conspiraron para hacerle daño. Lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, un lugar lejos de su familia, lejos de la vida que conocía. Si alguien hubiera tenido razones para cuestionar la bondad de Dios, habría sido José. Sin embargo, a pesar de la traición y las dificultades que enfrentó, el plan de Dios para la vida de José no pudo ser frustrado. A través de cada prueba, José fortaleció su fe y carácter. Y en última instancia, Dios utilizó cada circunstancia para posicionarlo para la grandeza. Su historia es un testimonio de que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios sigue trabajando tras bambalinas para cumplir su propósito divino. Así como el plan de Dios para José no pudo ser detenido, tampoco puede ser descarrilado el plan de Dios para tu vida. El enemigo puede intentar manipular las circunstancias, engañarte o llevarte por un camino que parece correcto en el momento. Pero el plan de Dios para ti siempre prevalecerá. Lo que el enemigo pretende para tu daño, Dios lo usará para el bien. Lo que el enemigo intenta destruir, Dios lo reconstruirá. El enemigo no puede anular el propósito divino que Dios ha establecido para ti desde el principio. Pero la clave para experimentar la plenitud del plan de Dios es confiar en Él completamente. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o sentiremos dolor. No significa que cada situación se resolverá inmediatamente según nuestras expectativas. Lo que significa confiar es que, incluso en medio de nuestras luchas, elegimos creer que Dios es soberano y que su plan para nosotros es mejor que cualquier cosa que podamos planear por nosotros mismos. Incluso cuando el camino es difícil, el plan de Dios sigue trabajando. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Puede que no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Isaías, Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros, y aquí es donde encontramos la paz. Podemos descansar en la seguridad de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Incluso cuando parece que todo se está desmoronando, no necesitamos tener todas las respuestas. Simplemente necesitamos confiar en que el plan de Dios para nosotros es mayor que cualquier cosa que podamos comprender. Él está trabajando de maneras que no podemos ver, orquestando cada detalle de nuestras vidas para cumplir su propósito. Esta seguridad debe llenarnos de coraje. El enemigo puede atacarnos desde todas las direcciones, pero podemos mantenernos firmes en la verdad de que el plan de Dios para nosotros no fallará. Cuando nos aferramos a esta verdad, nos volvemos inquebrantables. No tenemos que temer lo que el enemigo haga porque sabemos que, sea lo que sea que el enemigo nos lance, no puede compararse con el poder y la gloria de Dios. El enemigo no puede detener los planes de Dios. No puede quebrantarnos. No puede destruir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. El plan de Dios para tu vida está lleno de esperanza, propósito y un futuro más allá de cualquier cosa que el enemigo pueda intentar contra ti. Puede haber desafíos, puede haber momentos de duda, pero el plan de Dios es mayor. El enemigo puede intentar desanimarte, hacerte sentir insignificante o llevarte a creer que estás solo.
pero esas son mentiras. La verdad es que Dios está contigo, y su plan para ti siempre prevalecerá. Cuando confías en Él, cuando crees que su plan es mayor que cualquier esquema maligno, comenzarás a ver la evidencia de su obra en tu vida. Comenzarás a caminar en la plenitud de sus bendiciones y experimentarás la victoria que viene al confiar en un plan soberano. Así que recuerda, sea lo que el enemigo intente hacer, el plan de Dios siempre es mayor. Él es la autoridad suprema en tu vida. Y ningún mal, ningún esquema y ninguna arma forjada contra ti prosperará jamás. Mantenerse firme en la fe es una de las acciones más poderosas que podemos tomar frente a la adversidad. La vida es impredecible y los desafíos a menudo llegan cuando menos los esperamos. Hay momentos en que parece que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, cuando las tormentas de la vida rugen contra nosotros y no sabemos a dónde acudir. Sin embargo, en estos mismos momentos, es crucial recordar que nuestra fe no es solo una creencia pasiva. Es una fuerza poderosa que, cuando se abraza completamente, nos ancla en medio de cualquier tormenta. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios. Se trata de confiar en su soberanía, su bondad y su plan definitivo para nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Cuando elegimos mantenernos firmes en la fe, estamos eligiendo creer que Dios es quien dice ser, que hará lo que dice que hará, y que, sin importar cuán sombrío pueda parecer todo, Él está en control. Este tipo de confianza inquebrantable en el poder y la promesa de Dios nos permite atravesar las pruebas de la vida sin ser sacudidos, sabiendo que Dios está con nosotros, guiándonos y trabajando en nuestro favor. Piensa en la historia de José en la Biblia. Los hermanos de José, por celos y enojo, conspiraron para hacerle daño. Lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, un lugar lejos de su familia. Lejos de la vida que conocía, si alguien hubiera tenido razones para cuestionar la bondad de Dios, habría sido José. Sin embargo, a pesar de la traición y las dificultades que enfrentó, el plan de Dios para la vida de José no pudo ser frustrado. A través de cada prueba, José fortaleció su fe y carácter. Y en última instancia, Dios utilizó cada circunstancia para posicionarlo para la grandeza. Su historia es un testimonio de que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios sigue trabajando tras bambalinas para cumplir su propósito divino. Así como el plan de Dios para José no pudo ser detenido, tampoco puede ser descarrilado el plan de Dios para tu vida. El enemigo puede intentar manipular las circunstancias, engañarte o llevarte por un camino que parece correcto en el momento. Pero el plan de Dios para ti siempre prevalecerá. Lo que el enemigo pretende para tu daño, Dios lo usará para el bien. Lo que el enemigo intenta destruir, Dios lo reconstruirá. El enemigo no puede anular el propósito divino que Dios ha establecido para ti desde el principio. Pero la clave para experimentar la plenitud del plan de Dios es confiar en Él completamente. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades o sentiremos dolor. No significa que cada situación se resolverá inmediatamente según nuestras expectativas. Lo que significa confiar es que, incluso en medio de nuestras luchas, elegimos creer que Dios es soberano y que su plan para nosotros es mejor que cualquier cosa que podamos planear por nosotros mismos. Incluso cuando el camino es difícil, el plan de Dios sigue trabajando. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Puede que no siempre entendamos por qué suceden ciertas cosas, pero podemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. En el libro de Isaías, Dios nos recuerda que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. Y aquí es donde encontramos la paz. Podemos descansar en la seguridad de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando parece que todo se está desmoronando. No necesitamos tener todas las respuestas. Simplemente necesitamos confiar en que el plan de Dios para nosotros es mayor que cualquier cosa que podamos comprender.
Él está trabajando de maneras que no podemos ver, orquestando cada detalle de nuestras vidas para cumplir su propósito. Esta seguridad debe llenarnos de coraje. El enemigo puede atacarnos desde todas las direcciones, pero podemos mantenernos firmes en la verdad de que el plan de Dios para nosotros no fallará. Cuando nos aferramos a esta verdad, nos volvemos inquebrantables. No tenemos que temer lo que el enemigo haga porque sabemos que, sea lo que sea que el enemigo nos lance, no puede compararse con el poder y la gloria de Dios. El enemigo no puede detener los planes de Dios, no puede quebrantarnos, no puede destruir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. El plan de Dios para tu vida está lleno de esperanza, propósito y un futuro más allá de cualquier cosa que el enemigo pueda intentar contra ti. Puede haber desafíos, puede haber momentos de duda, pero el plan de Dios es mayor. El enemigo puede intentar desanimarte, hacerte sentir insignificante o llevarte a creer que estás solo, pero esas son mentiras. La verdad es que Dios está contigo y su plan para ti siempre prevalecerá. Cuando confías en Él, cuando crees que su plan es mayor que cualquier esquema maligno, comenzarás a ver la evidencia de su obra en tu vida. Comenzarás a caminar en la plenitud de sus bendiciones y experimentarás la victoria que viene al confiar en un plan soberano.